tengo una sorpresa para ti, anunció solemnemente su esposo, sacando de detrás de su espalda una cajita blanca envuelta con una cinta rosa. ¿A qué se debe?, preguntó ella sorprendida, aceptando el regalo. Caitlin comenzó a rebuscar en su memoria, intentando recordar alguna fecha importante o celebración, pero no logró encontrar ninguna ocasión especial. «Recuerda el divorcio», dijo Adam con una amplia sonrisa, abriendo la caja. Al verla, Caitlin sintió una agradable emoción. En la caja había un vestido de seda color vino, estilo camisón. La prenda se veía muy elegante y costosa, algo poco común en su esposo, ya que su situación económica era más bien promedio y no solían permitirse artículos lujosos. El vestido era tan precioso que no podía esperar a probárselo. Sin embargo, al tomar la tela entre sus manos, notó un pequeño enganchón, una señal evidente de que alguien más ya lo había usado. Al observar con más detenimiento el empaque del regalo, también se dio cuenta de que la caja había sido abierta anteriormente. No, definitivamente ya ha pasado por otras manos, concluyó Caitlin con seriedad, pero decidió no compartir sus pensamientos con su esposo, al menos por el momento. «Adam, ¿dónde compraste el vestido?», preguntó, ya envuelta en diversas sospechas. «Mira, no lo recuerdo bien. Creo que el recibo está en el fondo, revisa tú misma», respondió su marido. En ese momento, alguien le llamó por teléfono, y él se fue a otra habitación, dejándola sola con el vestido y sus pesados pensamientos. Caitlin comenzó a sospechar que su esposo podría haber comprado el vestido de segunda mano. Sin embargo, en ese caso, difícilmente habría un recibo, probablemente había otra explicación. Al mirar el recibo, notó que la compra se había realizado hacía 2 semanas, y eso la puso en alerta. ¿Acaso en 2 semanas no encontró un momento adecuado para darme el vestido? No, eso es imposible, considerando que nos vemos todas las noches y pasamos mucho tiempo juntos. ¿Y dónde lo habría escondido? Yo he limpiado cada estante y cada cajón varias veces. Así que el vestido no había estado en su apartamento hasta el día de hoy. De haber estado ahí, ella lo habría notado, especialmente con ese empaque tan llamativo. «Adam, tengo que salir un momento», dijo Caitlin cuando lo vio regresar. Le explicó que había quedado con una amiga para tomar un café. Él asintió, y ella se marchó. Por supuesto, no planeaba encontrarse con ninguna amiga. Para aclarar sus dudas sobre el vestido, decidió ir directamente a la tienda donde se había comprado y averiguar todo por sí misma. Al salir de casa, Caitlin se encontró con su vecina, que vivía en el mismo rellano. «Oh, Caitlin, hola», dijo rápidamente la vecina. «Por favor, ¿podrías sostener a Ben un momento? Se me acaba de caer una rueda del carrito». «Claro», respondió Caitlin con una sonrisa, sosteniendo en sus brazos al pequeño de 1 año. Ella no tenía hijos, aunque había estado casada con Adam durante 5 años. Lamentablemente, su último embarazo había terminado en un aborto espontáneo en una etapa temprana. Caitlin contrajo una fuerte gripe, que resultó ser grave, y su cuerpo no pudo manejar la enfermedad y preservar el embarazo al mismo tiempo. Después de eso, todos los intentos de quedar embarazada resultaron en vano. «Muchas gracias», le agradeció la vecina calurosamente, mientras se despedía. Caitlin, tratando de convencerse de que no sentía envidia, se dio cuenta de que le costaba demasiado lograrlo. Además, el bebé de la vecina le recordaba a Kao, un niño del orfanato al que había querido adoptar. Caitlin conoció a Cal hace un par de meses, cuando finalmente logró convencer a su esposo de que la acompañara al orfanato.
Kyle resultó ser un niño muy dulce e inteligente, aunque tenía un pequeño defecto, estrabismo. Este problema podía solucionarse con una operación, pero requería una aprobación y el procedimiento siempre se postergaba. A Caitlin no le molestaba, estaba dispuesta a aceptar al niño con cualquier peculiaridad y luego encargarse de la cirugía. Pero su suegra, Nancy, pensaba de forma muy distinta. ¿Por qué te vas a meter en todos esos problemas?, decía su suegra. Te va a dar mucho trabajo. Si van a adoptar, que sea a alguien sano. O mejor aún, intenten tener uno propio otra vez, para estar seguros de los genes, añadía de forma autoritaria. Aún son jóvenes. Sí, mamá, tiene razón, suspiraba Caitlin, aunque sabía que convencerla sería inútil. Al final, su esposo incluso le prohibió visitar a Kao, alegando que esas visitas le hacían daño. Es que literalmente pierdes la calma cada vez que vuelves del orfanato, le decía a Adam. Caitlin se sentía terriblemente enojada, ya que se había encariñado con el niño y deseaba llevárselo a casa. La suegra nunca perdía la oportunidad de recordarle que no tenían hijos por su culpa. Su esposo, de quien Caitlin esperaba apoyo, solía quedarse al margen en esos momentos. Pero Caitlin no sería ella misma si abandonara tan fácilmente al niño que ya se había convertido en su sueño, y continuaba visitando a Cal en secreto, sin que su esposo o su suegra lo supieran. El niño también había llegado a amarla, Caitlin se había convertido en su figura materna, aunque esto aún no se hubiera formalizado. Kyle esperaba el día en que Caitlin lo llevaría a casa, porque ella se lo había prometido. Pensando en el niño, Caitlin decidió primero pasar por una tienda de artículos infantiles para comprarle un nuevo juguete a Cal antes de ir a la tienda donde se había comprado el vestido. Al elegir otro regalo para él, una extraña ansiedad comenzó a invadirla, aunque intentaba reprimirla. Buenas tardes. ¿Puedo ayudarla en algo? Apenas había comenzado a mirar alrededor cuando se le acercó una amable vendedora. En realidad, sí, pero tengo una petición un tanto inusual, respondió Caitlin y explicó toda la situación. La vendedora pareció dudar, pues revelar información sobre los clientes podría costarle su empleo. Al ver la lucha interna en el rostro de la chica, Caitlin decidió presionar un poco más. Le ruego, esto es muy importante para mi matrimonio, dijo Caitlin. Como mujer, debe entenderme. Con cierta reticencia, pero dejándose llevar por la compasión, la consultora admitió que, en efecto, hacía una semana que Aram había pasado por la tienda y había comprado ese mismo vestido tipo camisón. Sin embargo, en esa ocasión, iba acompañado de una impresionante morena que pasó mucho tiempo eligiendo el atuendo e incluso se lo probó. La vendedora recordaba que esa mujer era muy exigente y pasó mucho rato frente al espejo. Me pareció que estuvo en el probador al menos media hora, continuó la consultora, pero en ese momento se interrumpió al notar la mirada de Caitlin, dándose cuenta de que había mencionado un detalle de más. Gracias, murmuró Caitlin con voz contenida y se dirigió hacia la salida. Sus pensamientos se sucedían uno tras otro, causándole un dolor físico casi insoportable. No solo resultó que Aram la engañaba con otra mujer, sino que además le había dado un vestido que había comprado para su amante. En su mente, veía a Adam entregándole algo usado, algo que ya no le servía a su amante, y junto con eso, su propio sentimiento, algo desechado y sin valor. Sintió náuseas de repulsión. Caitlin regresó a casa completamente desesperada. Aceptó ese regalo como si fuera una limosna. Nunca se lo perdonaré, pensó. Su esposo no estaba en casa, pero la esperaba su suegra, quien de inmediato percibió que algo andaba mal con su nuera.
¿Qué te pasa?, preguntó, frunciendo los labios. Kathleen no pudo soportarlo más y le contó todo lo que había descubierto. Su voz temblaba de emoción y en ocasiones subía al grito. Nancy, con una expresión de desagrado, la escuchó hasta el final. No quiero seguir viviendo con Adam, declaró finalmente Kathleen. Te escuché, respondió su suegra con una sonrisa fría. Pero ahora escúchame tú. No puedes dejar a mi hijo en un momento tan crucial. ¿Cómo dices?, exclamó Kathleen, incrédula. Sucede que para los socios con los que Adam trabaja, su estado familiar es muy importante. Si se enteran de su drama, podrían retirarse del negocio con él. Y no voy a permitir eso, dijo Nancy en un tono que no admitía objeciones. ¿Cree que puede retenerme? Voy a pedir el divorcio ahora mismo. Kathleen agarró su bolso, dispuesta a irse, pero las siguientes palabras de su suegra la hicieron quedarse inmóvil. ¿Piensas que no tengo con qué frenarte?, respondió Nancy con ironía. Sé que sigues viendo a ese niño del orfanato y sueñas con adoptarlo. Si solicitas el divorcio, nunca volverás a ver a Kao. Me aseguraré de que lo trasladen a otro orfanato y luego a otra familia. Créeme, con mis contactos no será difícil. Kathleen sintió como si le hubieran arrebatado todo el aire de su pecho. Miraba a su suegra sin parpadear, incapaz de responder o de moverse. No podía perder a Kao, su corazón se estaba rompiendo en pedazos. ¿Cómo puedes con mis sentimientos y con el destino de un niño? La voz de Caitlin temblaba, y con horror se dio cuenta de que había caído en una trampa de la que ahora no podía escapar. Los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, sonrió su suegra, cruzando los brazos sobre el pecho. Así que, ¿qué eliges, querida nuera? ¿La familia de mi hijo o un divorcio que no te traerá nada bueno? Haré lo que sea por Kao, solo no se lo lleven, suplicó Caitlin, incapaz de aceptar la idea de perder al niño al que tanto había llegado a amar. Bien, entonces durante un mes vas a interpretar el papel de esposa perfecta y no le dirás a Adam ni una palabra de que sabes la verdad, dijo la suegra, transformándose de inmediato de una anciana común a una experta jugadora, moviendo sus piezas con confianza. Caitlin, comprendiendo que no había otra salida, asintió. Ahora, incluso en su propia casa, se sentía como en una jaula de la que le estaba prohibido salir. Cuando su esposo volvió a casa, Caitlin forzó una sonrisa amigable y fingió que todo estaba en orden. Pero con cada palabra de Adam, su sonrisa se iba desvaneciendo poco a poco. Le resultaba tan desagradable sentarse a la mesa con él que apenas lograba contenerse para no salir corriendo de la habitación. ¿Vemos una película juntos?, propuso Adam, después de que su madre se retiró a su habitación. Sabes, estoy tan cansada hoy. Solo quiero darme una ducha e irme a dormir, respondió Caitlin evasivamente, evitando mirarlo a los ojos. Adam no era tonto y percibía que algo le sucedía. Tras los años juntos, había aprendido a leer su estado de ánimo y ahora veía claramente la frialdad que se escondía tras su sonrisa forzada. Pensé que para la reunión con tu amiga te pondrías el vestido nuevo, comentó tranquilamente, añadiendo, ¿o es que ya no te gusta? Caitlin lo miró directamente. Cuanto deseaba decirle todo en ese mismo momento, lanzarle acusaciones y borrar esa expresión de autosuficiencia de su rostro. Pero, por el bien de Kao, se contuvo, contó mentalmente hasta 10 y, con un semblante triste, respondió. No lo creerías, pero encontré un enganche en el vestido. Es una pena, me gustaba mucho. ¿En serio?, repitió Adam, confundido. Es raro, no me di cuenta de eso.
Caitlin rodó los ojos en su mente, pero por fuera se mantenía completamente imperturbable. Quizás deberíamos ir a cambiarlo. La tienda es de prestigio, seguramente devolverán el dinero o al menos lo reemplazarán por uno nuevo, sugirió ella con ironía, observando la reacción de su esposo. Aaron palideció, su mirada se desvió nerviosamente por la habitación, delatando su inquietud. ¿Para qué tantos problemas? Intentó evadir. No creo que valga la pena perder el tiempo por un simple trapo. Mejor te compro otro vestido. Caitlin sonrió, comprendiendo que había logrado atraparlo en su propia trampa. Como digas, respondió secamente Caitlin a su esposo, pero en su alma ya hervía una decisión, no podía dejar las cosas como estaban. No pensaba seguir en el papel de víctima, y si su esposo y su suegra se habían permitido tratarla tan cruelmente, ambos debían recibir lo que merecían. Sin embargo, ¿cómo vengarse exactamente? Esta pregunta no dejaba tranquila a Caitlin. Estaba cansada de fingir ser la esposa amorosa y nada sospechosa, cada día junto a su marido se había convertido en un tormento. Estaba segura de que debía buscar a la amante en el trabajo de su esposo, él a menudo mencionaba reuniones tardías y informes trimestrales, pero ahora Caitlin entendía que probablemente todo eso era solo una tapadera. ¡Qué maldito!, susurró furiosa. Justo después de la ola de ira, vino la desesperación, cómo encontrar a la amante. Además, la suegra podría en cualquier momento cumplir con su amenaza y arrebatarle a Cao, que ni siquiera era oficialmente suyo. Parecía que todas las salidas estaban bloqueadas y o perdería al niño o se volvería loca de desprecio hacia su esposo, sin poder darle una bofetada. ¿Y si dentro de un mes su madre vuelve a encontrar una excusa para retenerme? Pensó en voz alta Caitlin mientras regresaba a casa después de un día de trabajo. Ella trabajaba como contadora, pero debido a sus preocupaciones personales, le costaba concentrarse en el trabajo. Faltaban solo unas pocas cuadras cuando notó a una mujer aproximadamente de su edad frente a ella. La desconocida, con los hombros caídos y una marcha tambaleante, se acercaba lentamente al borde de la acera, cerca de una carretera muy transitada. Los autos pasaban a gran velocidad y Caitlin se detuvo de repente al ver cómo la mujer se inclinaba hacia la vía. ¿Estás loca? ¿Quieres que te atropellen?, la llamó con preocupación. La desconocida dio un respingo, como si recién ahora se diera cuenta de lo cerca que estuvo del peligro. Se puso pálida y, con una voz temblorosa, susurró: «Dios mío». Al acercarse, Caitlin vio que la mujer parecía una vagabunda, con ropa sucia y una cara cansada. «¿Cómo te sientes?», preguntó Caitlin con cuidado. «No muy bien. No recuerdo cuándo fue la última vez que comí», confesó a regañadientes. Sin pensarlo mucho, Caitlin sacó el recipiente con su almuerzo, arroz con salchichas, y se lo ofreció a la mujer. El hambre que la había consumido todo el día desapareció junto con su estado de ánimo. La mujer, al recibir la comida, asintió agradecida. «Gracias, de todo corazón», le dio las gracias sinceramente. Caitlin, sorprendida por su sinceridad, se sentó junto a ella en el banco. La desconocida comenzó a comer y entre ellas surgió una conversación, durante la cual la mujer, absorta en su comida, contó su historia. La llamaban Jennifer, y alguna vez llevó una vida completamente normal, estudiaba en la universidad, tenía amigos y un novio al que quería mucho. Sin embargo, su madre y su padrastro se oponían a su relación y trataban de ponerla en su contra. «Incluso pensaba en casarme», suspiró Jennifer. «Pero mi madre y mi padrastro decían que me estaba engañando, me mostraban algunas fotos,
Decían que todo el pueblo hablaba de él como si fuera un mujeriego. Yo era ingenua, y al final terminé creyéndolo, así que rompimos. Sin embargo, en el momento de la ruptura, Jennifer ni siquiera sospechaba que estaba esperando un hijo. Su novio estaba furioso, le dijo que debía interrumpir el embarazo. Pero en esa ocasión, la chica decidió ser firme y seguir adelante, manteniendo al bebé. Sabía que si decidía tenerlo, no me dejarían vivir, confesó la vagabunda. Así que simplemente huí de casa. ¿Y qué pasó con el bebé?, preguntó Caitlin, ansiosa. En ese momento, el rostro de su nueva amiga se oscureció y Caitlin comprendió que el final de esta historia no era feliz. Era una tonta ingenua que pensaba que podría sobrevivir sola en esa situación. No es de extrañar que los bandidos quisieran aprovecharse de mí. Querían quitarme al bebé para venderlo a alguna familia rica extranjera, como si no fuera una persona, sino una especie de juguete, dijo Jennifer, furiosa, reviviendo esos días. ¿Te imaginas? Ese era su negocio. Caitlin se llevó la mano a los labios. Todo eso sonaba tan salvaje que se sintió incómoda. Pero su interlocutora continuó. Estuvieron detrás de mí mucho tiempo y al principio incluso les creí. Estas personas me dieron techo, comida, apoyo. Así que creí ciegamente que me ayudaban por pura bondad. Y solo cuando llegué al 9º mes me di cuenta de lo que pasaba. Por eso tuve que huir de ellos ya con una panza grande, dijo la vagabunda con una sonrisa amarga. Caitlin imaginó por un momento esa escena y le dio mucha pena que esta joven mujer hubiera tenido que pasar por una prueba tan dolorosa. Me escondí en un edificio abandonado cuando comenzaron las contracciones. Fue tan doloroso que no podía moverme ni siquiera para pedir ayuda. Al final, me las arreglé sola, dijo Jennifer, con una risa amarga. ¿Qué? Caitlin abrió los ojos, sorprendida. ¿Eso es posible? Supongo que sí, dijo Jennifer con otro tono de voz. Recuerdo cómo lo sostuve en mis brazos cuando todo terminó. Era un niño. Escuché su voz e incluso llegué a besarlo antes de desmayarme, una lágrima recorrió su mejilla. El corazón de Caitlin se apretó con dolor. Y cuando desperté, ya no estaba allí conmigo. Desde entonces no volví a ver a mi pequeño. Pero créeme, no pasa un solo día sin que lo recuerde. Al final del relato, Caitlin ya no pudo contener las lágrimas. Sentía un dolor tan grande como nunca antes, sus propios problemas le parecían insignificantes comparados con lo que había tenido que vivir esa mujer. Jennifer era bastante atractiva. Y si la vida no se hubiera cruzado tan cruelmente en su camino, todo habría sido muy diferente para ella. Podría haber sido una madre y esposa feliz. Caitlin empezó a pensar con desesperación en cómo podía ayudarla. Mi amiga se fue a otro país y me pidió que cuidara su apartamento. No estará por unos meses. Así que puedes quedarte allí, propuso Caitlin, un poco más tranquila. Además, yo suelo ir a un orfanato y podría intentar averiguar si hace algunos años les trajeron a un niño. Jennifer había estado vagando durante años, pero hasta ese día nadie le había ofrecido ayuda desinteresada, ni siquiera sus propios padres se interesaron por su destino. Gracias, dijo con voz temblorosa. Muchas gracias. ¿Pero qué puedo hacer yo por ti a cambio? Caitlin hizo un gesto con la mano, indicando que no necesitaba nada. Pero la vagabunda insistió, y entonces a Caitlin se le ocurrió una idea. Bueno, si realmente quieres agradecerme, intenta conseguir trabajo como limpiadora en la oficina de mi esposo.
Necesito averiguar quién es su amante, dijo Caitlin, y en sus ojos brilló una chispa. Y entonces podrás contar conmigo para todo. Jennifer aceptó de inmediato. Por supuesto, necesitaba un trabajo y la oferta de Caitlin era aún más atractiva. Consiguió trabajo en la empresa donde trabajaba Marcus. Allí cambiaban mucho al personal, por lo que ni siquiera le pidieron el pasaporte y la contrataron directamente por la falta de empleados. Logró obtener la información que necesitaba en pocos días y convocó a Caitlin a una cita. Caitlin llegó a la reunión nerviosa y antes de poder saludar adecuadamente, preguntó: ¿Quién es ella? Su jefa, dijo Jennifer en voz baja. Caitlin frunció el ceño, recordando la imagen de esa mujer. Había estado varias veces en la oficina de su esposo e incluso una vez fue con él a la fiesta de fin de año. Era una mujer alta, delgada, de cabello oscuro, un poco mayor que ellos. Aquella noche, numerosos pretendientes la rodeaban constantemente. Caitlin recordó cómo las esposas de los compañeros de Adam se ponían celosas de la jefa, por lo que muchas se fueron antes de que terminara la fiesta. Caitlin, en cambio, estaba tranquila y no pensaba en nada parecido. Pero ahora se dio cuenta de que lo hizo en vano. Sí, yo misma los vi besándose en su oficina, dijo Jennifer, con un tono de reproche evidente en su voz. Pensaron que todos se habían ido de la oficina y ni siquiera se molestaron en cerrar la puerta. Un romance laboral, pensó Caitlin, sabiendo muy bien que en la empresa donde trabajaba su esposo las relaciones entre empleados estaban estrictamente prohibidas. Y entonces, el plan nació por sí mismo en su cabeza. Ya no quedaba amargura ni resentimiento en su alma. Hace unos días había llorado todas sus lágrimas, y ahora sentía solo un ardiente deseo de venganza para cerrar esa página para siempre. Jennifer se sorprendió del cambio repentino en su nueva amiga. Por naturaleza, Caitlin era una persona suave, no solía tener esa sed de venganza. La venganza se sirve fría, dijo Caitlin, guiñándole el ojo a Jennifer. Jennifer la miró fijamente, sin entender el torbellino que estaba ocurriendo en la cabeza de Caitlin. Ella quería que él también se sintiera humillado. Sonríe, dijo Caitlin, y su ánimo subió tanto que incluso aplaudió, lo que asustó un poco a la vagabunda. La mujer recordó que esas mismas negociaciones, sobre las que tanto se preocupaban su suegra y su esposo, se llevarían a cabo en solo 5 días. Entonces, ella estaría allí sin falta. Adam, ¿cómo es que realmente entiende los valores familiares? ¿O cómo se avergonzará cuando lo llame traidor frente a sus socios y a su amante? Caitlin se imaginaba la escena con gusto. No podía esperar el momento de vengarse de su esposo por todo el dolor que le había causado. Mientras tanto, aprovechó el tiempo y decidió empezar a buscar al hijo de Jennifer, tal como lo había prometido. Se tomó unos días libres y pudo reconstruir la cronología de ese fatídico día. Resultó que efectivamente el niño había sido llevado al orfanato. Lo que ocurrió fue que un conserje encontró el cuerpo sin vida de la madre recién parida, entró en pánico y llamó a la ambulancia. El niño, por su parte, fue llevado directamente al orfanato. Caitlin incluso logró encontrar al hombre que en ese entonces ya era bastante mayor y vivía en un hogar de ancianos. Afortunadamente, su mente aún estaba clara y pudo contar la historia con lujo de detalles. «Qué mal me sentí después», dijo el anciano. «Tomé al niño de la madre y ni siquiera volví para ver cómo estaba». Caitlin quería decirle que con ese acto había destrozado toda la vida de la pobre Jennifer, pero decidió callar por cortesía, sin querer agotarlo más. Le agradeció por haber recordado el nombre del orfanato y por compartir la información con ella.
Cuando llegó al orfanato, sintió una calidez en el corazón. Era aquí donde vivía su Cao, a quien finalmente había traído un nuevo cochecito hoy. ¿Te gusta?, le preguntó Caitlin, acariciándole la cabeza. El niño saltó de alegría, pero al momento siguiente lo miró con seriedad. ¿Cuándo me vas a llevar contigo?, preguntó. Esa pregunta siempre le rompía el corazón, pero siempre respondía lo mismo. Pronto, querido, pronto. En ese momento apareció la cuidadora, que amablemente había accedido a ayudarle en la búsqueda del niño perdido, así que Caitlin abrazó a Cao fuertemente y se despidió hasta la próxima vez. ¿Lograste encontrarlo?, preguntó Caitlin. Sí, respondió la mujer. Caitlin notó una extraña expresión en su rostro. Lo que pasa es que el niño que trajeron hace 4 años es Cao. Caitlin casi se desplomó. Si no hubiera sido por la cuidadora que la sostuvo, seguramente habría caído de shock. Esto era increíble. No quería creerlo. Ella misma había prometido a la madre ayudar en la búsqueda. La tensión la hizo reír nerviosamente. La cuidadora le ofreció un vaso de agua, pero ella lo rechazó y, con las piernas temblorosas, salió del edificio del orfanato. De repente, sonó el teléfono. Al ver el número en la pantalla, Caitlin se detuvo a pensar. Primero debo encargarme de Adam, luego veré qué hago con esto, murmuró en voz alta. Caitlin sabía que tendría que contarle a Jennifer sobre Cao, pero decidió posponer ese momento por ahora. Cuando llegó el día D, Caitlin estaba preparada. Llevaba un vestido negro y todos sabían que les esperaba un día importante. Por lo tanto, debía salir todo a la perfección. Marcus y su jefa ya estaban en la sala de negociaciones cuando el secretario vio a la esposa. Al principio dudó, pero luego Caitlin se apresuró a explicar que ella estaba allí solo para brindar apoyo. No se preocupe, no les molestaré, dijo Caitlin con la voz más inocente que pudo, la cual le era natural. No les molestaré, añadió. Aunque en realidad, ella planeaba darle la vuelta a todo allí. La secretaria no tuvo más opción que dejarla pasar. Cuando Caitlin se acercaba a la puerta correcta, escuchó la voz de uno de los futuros inversionistas. Qué agradable es trabajar con una persona para quien los valores familiares no son palabras vacías, ¿sabe? Ese es mi principio. Nunca firmo acuerdos de colaboración con personas que no valoran a su familia, decía un hombre de cabello canoso. Caitlin supo que ese era su momento. Entró en la oficina. ¿Saben que la persona de la que hablan tan fácilmente está traicionando a su esposa de forma vil?, dijo Caitlin, irrumpiendo en la oficina como un huracán y atrayendo de inmediato la atención de todos los presentes. Al ver a su esposa, Adam incluso soltó una carcajada. No tiene nada sagrado. Primero le da regalos a su amante, y luego me los regala a mí, continuó su discurso Caitlin, disfrutando del alboroto que había causado. ¿Es cierto?, preguntó sorprendido el inversionista, mirando de Caitlin a Adam. ¿Qué?, tartamudeó él. Parece que mi esposa se ha vuelto loca. Sí, tiene razón, Caitlin sonrió amargamente. Me he vuelto loca. ¿Saben por qué vivo con alguien que me traicionó? Pero ni siquiera puedo dejarlo, porque mi suegra me amenaza con el niño que sueño llevarme del orfanato. ¿Ustedes habrían podido mantener la cordura en esta situación? El socio, que antes estaba de buen ánimo, ahora miraba a Adam con sospecha. Disculpe, nos apartamos un momento. Adam la agarró por la muñeca y la tiró hacia un lado, alejándola de la puerta. ¿Qué has hecho? ¿Estás completamente loca?, estalló Adam,
Su rostro se había puesto rojo y las venas de su cuello se marcaban por la tensión. Caitlin, ¿qué has hecho aquí? ¿No entiendes que si no firmamos este contrato con ellos, nuestra empresa se va al traste? Qué tierno de tu parte, cariño. Caitlin sonrió. Lo entiendo perfectamente. Por eso lo hago con tanto gusto. Adam le gritaba mientras ella se alejaba y de inmediato corrió tras ella. La jefa, la misma morena tan impresionante que Caitlin había descrito, estaba gesticulando activamente con los socios, aparentemente tratando de recuperar su simpatía. La mujer parecía muy nerviosa, su mirada se movía rápidamente por la habitación y sus movimientos bruscos delataban la tensión. Ah, sí, casi lo olvido, sonrió astutamente Caitlin. La amante de mi marido está aquí también, justo frente a ustedes. La jefa le lanzó una mirada despectiva y se puso tan pálida que se dio cuenta de que en esta empresa no solo no se respetan los valores familiares, sino que también se viola el reglamento, que prohíbe las relaciones en el lugar de trabajo. Así que no me sorprendería si no cumplen con su palabra y no cumplen con sus compromisos. No quiero quedarme ni un minuto más en este lugar. Ya nos han contado suficiente, Félix. ¿Por qué dices eso? Comenzó a balbucear la amante de Adam. Todo esto es un gran malentendido. El malentendido es que decidí ponerme en contacto con ustedes, cortó Adam. Compañeros, nos vamos de inmediato, dijo a sus acompañantes, quienes se levantaron de inmediato. Caitlin no pudo evitar reírse. Además, en los últimos meses, no han hecho más que sufrir pérdidas. Así que ustedes fueron su última oportunidad para no irse a la quiebra, añadió Caitlin, y, dándose la vuelta sobre sus tacones, se apresuró a salir. Ella abandonaba la oficina como una verdadera vencedora, dejando de sus enemigos solo cenizas. Por un momento, incluso pudo sentir alivio, porque finalmente su marido y su amante recibieron lo que merecían. Después de su partida, los socios potenciales no tardaron en irse. Prometieron cortar todos los lazos con la empresa y darle la reputación que se merecía. Todo es por tu culpa. ¿No pudiste mantener a tu esposa a raya? Le gritó la amante de Adam. Felicidades. Ahora todos tendremos que buscar un nuevo trabajo. ¿Cómo iba a saber yo que ella iba a venir aquí? Se justificó Adam. Claro, sus ojos se entrecerraron. Ya no quería verlo. Él estaba fuera de sí por la ira. Acababa de fracasar un trato que Adam había esperado todo un mes. Se suponía que debía traer grandes ganancias para la empresa, lo que no solo los salvaría de la quiebra total, sino que también los enriquecería enormemente. Y ahora todo estaba destruido. Él se quedó pensativo. ¿Cómo lo supo? Desde que empezó a salir con la jefa, había tomado todas las precauciones para no ser descubierto por su esposa. Normalmente se veían en la oficina cuando los demás empleados se iban a casa. Y entonces, como una revelación, apareció en su mente la imagen de la nueva limpiadora. Claro, fue ella quien lo contó, lo entendió. Desde el primer momento que la conoció, le pareció que la limpiadora era extraña y lo observaba demasiado atentamente. Al principio pensó que simplemente le había gustado. Sin embargo, ahora su atención excesiva adquirió un matiz completamente diferente. «Sas, ¿dónde está la limpiadora ahora?», le preguntó Adam al acercarse al secretario. «Se fue hace un par de minutos», respondió ella. Adam inmediatamente salió tras ella, para detenerla y hablar con ella. Pero al no encontrarla cerca de la oficina, rápidamente subió al coche y decidió seguirla. Sabía que Jennifer no podía haberse alejado mucho en tan poco tiempo.
Todo se complicaba por el hecho de que ya empezaba a oscurecer, la visibilidad era mala, y solo después de unos minutos Adam notó la frágil figura femenina. Aparcó para alcanzarla, pero en ese momento la limpiadora se echó a correr cruzando la calle. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. De repente apareció un coche, cuyo conductor no alcanzó a frenar a tiempo y se estrelló de lleno contra Jennifer. Tras el impacto, la mujer voló por encima del capó y cayó al suelo. Adam incluso escuchó un crujido desagradable que lo hizo estremecerse. Inmediatamente llamó a una ambulancia. Sin embargo, para cuando llegaron, Jennifer ya estaba muerta. Esa misma noche, Adam le informó a su esposa. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Kathleen con voz temblorosa por el shock. No podía creer que Jennifer, con quien había hablado apenas unos días antes, ahora estuviera muerta. Todo pasó tan rápido. Primero cruzó la calle y luego ya estaba tirada en el suelo, toda ensangrentada, dijo Adam, con la imagen todavía fresca en su mente. ¿Seguro que no fue cosa tuya?, preguntó ella, dándose cuenta de que su marido tenía motivos para desearle mal a esa vagabunda. No, claro que no. Casi gritó Adam. ¡Qué tonta eres! Y con esas palabras colgó el teléfono. Kathleen, que para ese entonces ya había recogido sus cosas del apartamento y se había mudado a la casa de una amiga, se desplomó sobre la cama, agotada. Todo esto le parecía un sinsentido. Desgarrada, sentía las lágrimas calientes deslizándose por sus mejillas. Todo era tan injusto, tan cruel. Quería gritar su dolor al mundo entero. En su mente, sin quererlo, surgieron las palabras de la difunta sobre cómo no pasaba un día sin que recordara a su hijo. Fue entonces cuando Kathleen fue invadida por una sensación aún más aguda de culpa por no haberle contado a la madre que el niño estaba vivo y bien. Ese sentimiento no la dejaba en paz. Kathleen entendió claramente que ahora debía llevarse a cabo y darle una mejor vida, al menos por Jennifer. Después de la escena en la oficina, su suegra estaba furiosa. Por supuesto, su hijo le había contado todo a su madre, y ese día recibió un mensaje diciendo que Kathleen había jugado demasiado y que nunca más vería a Kao. Su corazón empezó a latir con más fuerza, y comprendió que, si no quería perder al niño, tenía que adelantarse. Después de todo, su suegra tenía muchos conocidos, y sus amenazas no eran vacías. La única manera de evitar que el niño fuera entregado a otras manos era a través de la madre de Jennifer o del padre del niño. Inicialmente, Kathleen apostó por la abuela. Sin embargo, pronto descubrió que la mujer había muerto hacía varios años, dejando solo a su marido, que ahora bebía sin parar. Después de mucho esfuerzo, Kathleen llegó a la casa de Jennifer. El hombre estaba tan afectado que no entendió lo que había ocurrido. Ella murió, dijo el hombre con voz ronca. Él se sirvió un vaso de vodka y se lo ofreció a Kathleen, pero ella rechazó educadamente. Hace unos años, había salido con un chico, ya sabes, a él se le podía enviar sin problemas. Luego, como si despertara de un trance, comenzó a hablar. ¿Y para qué quieres a ese sinvergüenza?, se encolerizó, enrojeciendo de rabia. Un chico sin sangre, que dejó embarazada a mi hija. Si su madre estuviera viva, les habría dado una lección a todos. Y tras esas palabras, se sirvió otro vaso. Quiero entregarlo a la policía, decidió el hombre, y luego le dio la dirección de su casa y el lugar de trabajo de esa persona. Resultó que el padre del niño se llamaba Ded y trabajaba en una oficina legal, a donde Kathleen fue de inmediato. Apenas extendió la mano para abrir la puerta, ésta se abrió de golpe, golpeándola en la frente.
Kathleen gritó de dolor y retrocedió. ¡Oh, Dios!, exclamó el desconocido, su voz nerviosa sonó cerca de su oído. Kathleen, apoyando la frente adolorida, miró al desconocido. Era un hombre bastante agradable, vestido con un traje elegante. ¿Está bien?, le preguntó, sintiéndose culpable. Bueno, en general sí, respondió Kathleen. ¿Puedo ayudarle en algo? Él no parecía querer irse. Sí, probablemente podría, sonrió Kathleen. Necesito a Dev. Me dijeron que trabaja aquí. Justo delante de usted. ¿Necesita ayuda legal?, suspiró ella, moviendo la cabeza en señal de tristeza. Kathleen estaba tan decidida a encontrarlo que ni siquiera pensó en cómo explicarle todo lo sucedido. Tomó aire y comenzó su relato, y con cada palabra, el rostro antes amable y sereno del hombre cambiaba. Él escuchaba en silencio, a veces soltando palabras incomprensibles, más parecidas a gemidos. Cuando Kathleen terminó, él se quedó sentado, cubriéndose el rostro con las manos, con los ojos brillando de lágrimas. Ella sacó una botella de agua de su bolso y se la ofreció. ¿Está bien?, le preguntó con cautela. No puedo recuperarme del divorcio, pero ahora entiendo, eso era solo el principio, mordió su labio, sin saber qué responder. Sí, entiendo que he trastornado todo, pero si no nos apresuramos, temo que Kao termine en otro lugar, dijo, sintiéndose muy incómoda. Él asintió enérgicamente y se levantó de inmediato. Por más difícil que sea esta conversación, dijo Dev, al enterarse de que tenía un hijo, tienes razón, no te preocupes. No permitiré que mi hijo sea criado por otra persona. Sus ojos brillaron con furia. Kathleen se sintió aliviada de que él aceptara su paternidad. Temía que él pudiera decir que no quería al niño y que dejara que ella lo salvara sola. Pero, al mismo tiempo, Kathleen sintió una punzada de celos. Kyle era solo su hijo, y ahora había otra persona que también pretendía su atención. Aún así, se dirigieron al orfanato para que el padre reclamara sus derechos. Allí les explicaron que primero debían realizarse una prueba de ADN. A lo que Dev aceptó sin dudarlo. Cuando trajeron a Kao, Kathleen le sonrió cálidamente. Él inmediatamente corrió hacia ella y la abrazó. Finalmente había llegado ese momento, el momento en que él podía irse con ella, con la esperanza en sus ojos. El niño preguntó: ¿Me vas a llevar? Kathleen se detuvo por un momento, sin saber qué responder para no decepcionarlo. Cariño, encontré a tu papá, dijo suavemente, señalando a Dev con la mirada. Ahora vas a vivir con él, pero te prometo que te visitaré a menudo. Al decir estas palabras, Kathleen se sintió muy nerviosa, pues ni siquiera estaba segura de si Dev permitiría que ella siguiera viéndose con el niño. Con su vista periférica, notó que el hombre se acercaba y se sentaba a su lado, dirigiéndose a Kao. Hola, encantado de conocerte, sonrió Dev. Al principio, Kao miraba al desconocido con algo de desconfianza, pero cuando Kathleen asintió con la cabeza, él empezó a interactuar con él. Finalmente, la prueba de ADN confirmó el parentesco entre el hijo y el padre, por lo que no hubo ningún impedimento y el niño fue entregado a Dev. Él tenía un apartamento espacioso, donde rápidamente acondicionó una habitación para el niño. Además, tenía un trabajo fijo que aseguraba un ingreso adecuado. Lo único que preocupaba a los servicios de protección infantil era que Dev se había divorciado recientemente. Sin embargo, gracias a sus muchas conexiones laborales, todo se resolvió.
Kao se acostumbró rápidamente a su padre y ya no le dolía tanto el hecho de que Kathleen no pudiera llevárselo. El padre lo visitaba casi todos los días hasta que finalmente pudo llevárselo a vivir con él de manera permanente. «Kathleen, ¿puedo pedirte que estés cerca de nosotros?», preguntó Dev. «Claro», respondió ella. Poco a poco, Kathleen fue aceptando que Kao ya no sería su hijo y que solo tendría el papel de amiga de su padre. Pero lo más importante era que el niño estuviera feliz. La suegra de Kathleen estaba furiosa porque su plan no había funcionado. Después de que Kathleen armara un escándalo en la empresa donde trabajaba su hijo, la mujer mayor juró vengarse, queriendo arrebatarle lo que era, quizás, lo más valioso en su vida. Nancy incluso había encontrado una familia adecuada para el niño, pero cuando las llevó al orfanato, se llevaron una gran decepción, pues el niño ya había sido reclamado. «¿Qué están diciendo?», gritó ella. «¿Qué padre? ¿De dónde apareció?». Esa misma noche, la suegra comenzó a llamar a Kathleen, llenándola de maldiciones. Finalmente, Kathleen no pudo más, apagó el teléfono y lo dejó caer sobre el sofá. «¿Una llamada desagradable?», preguntó Dad con comprensión. Kathleen asintió con desdén, mirando su móvil. Esa noche, decidieron cenar juntos en la casa de Dev. Kyle ya estaba dormido, así que quedaron a solas. Últimamente, Kathleen y Dev se habían acercado bastante. Conversaban hasta altas horas de la noche, compartiendo historias de sus vidas. Al escuchar a Dev, Kathleen llegó a la conclusión de que su vida no había sido fácil. Él había amado sinceramente a Jennifer y quería pasar el resto de su vida con ella, pero sus padres se interpusieron y arruinaron todo. Ay, si tan solo supiera que ella estaba embarazada, todo podría haber sido diferente, dijo Dev con voz triste. ¿Para qué hablar de eso si ya todo ha sucedido? Su matrimonio también había terminado mal. Al principio todo iba bien, pero pronto Dad se dio cuenta de que su esposa solo le interesaba su dinero, que ella extraía de él como podía. Decidió divorciarse, pero la mujer puso el ojo en sus bienes y les esperaba un largo y doloroso proceso de divorcio que finalmente terminó. Dad no habría sido un buen abogado si al final no hubiera dejado a su insaciable esposa solo con lo que le correspondía por ley. Lo más importante es que ahora todo está bien. Caitlin trató de animarlo. Sea como sea, el destino te dio un hijo, y no solo eso. Dad murmuró en voz baja, sin dejar de mirarla. Caitlin era tan hermosa, tan simpática para él, que Dad la veía no solo como una amiga, sino como alguien mucho más importante. No podía esperar a que ella volviera a visitarlos. Cuando ella no estaba por mucho tiempo, se daba cuenta de que comenzaba a extrañarla. Le irritaba profundamente su marido, que intentaba recuperar a Caitlin para su familia. Dad entendía que no quería verla con otra persona, pero aún no se atrevía a tomar ningún paso. Caitlin estaba demasiado ocupada con otras cosas, estaba decidida a divorciarse de Adam. Ahora que nada la retenía, tenía las manos libres. Pero lo más curioso era que su esposo finalmente había terminado con su amante y ahora trataba por todos los medios de recuperar a su esposa. «Has cambiado mucho», dijo Adam cuando se encontraron para hablar de su relación. Realmente, hubo un cambio. Caitlin se cortó su largo cabello castaño, lo hizo un bob que apenas llegaba a sus hombros. El nuevo peinado le daba a su mirada una agudeza y a su rostro una expresión de seriedad. «Y no sin tu ayuda», respondió ella con sarcasmo. «Pero ahora voy a terminar con nuestro matrimonio». «No lo hagas, por favor», pidió Adam. «Ambos cometimos errores, pero aún no es tarde para arreglarlo».
Verás que todo volverá a ser como antes. Sus palabras sonaban tan estúpidas y absurdas que no pudo evitar reírse. Adam, como antes nunca volverá a ser. Me traicionaste. Y tu madre me chantajeó para que te aguantara otro mes más, replicó Caitlin. Ya no quiero ver a ninguno de ustedes. No olvides que por tu culpa perdí mi trabajo, dijo el esposo con rabia. Así que me debes algo. ¿Y quizás también me debas por haber sido dejado por tu amante? Preguntó Caitlin irónicamente. Después de que los socios se negaron a seguir colaborando con su empresa, esta duró unas semanas más y luego quebró. Muchos empleados perdieron su trabajo, pero los más afectados fueron Adam y su jefa, cuya reputación quedó completamente arruinada. ¿No has pensado que recibiste lo que merecías? Continuó Caitlin, levantando una ceja. ¿La palabra karma te dice algo? Y lo más repugnante era que su marido ni siquiera pidió perdón. Decía que ambos eran culpables y que debían olvidar todo, omitiendo constantemente que la traición había venido de su parte. Probablemente, ni siquiera lamentaba su acto. Lo único que le avergonzaba era que lo hubieran descubierto. Caitlin tenía por delante un divorcio doloroso, pero ninguna palabra ni súplica podía detenerla. Recordaba demasiado bien el sufrimiento por el que la había hecho pasar su marido y su madre. Además, su amiga regresaba del extranjero y en el departamento de ella había estado viviendo. Así que llegó el momento de mudarse y buscar un lugar nuevo, porque no pensaba regresar con Adam ni con su madre. Con voz cansada, Caitlin dijo cuando se encontró con Deb para tomar un café. Tengo la sensación de que la cadena de problemas en mi vida nunca va a terminar. Él la miró fijamente y entendió que ya no podía esperar más. El momento adecuado había llegado. Caitlin, suspiró Deb, poniendo su mano sobre la de ella. Ven a vivir conmigo. Ni siquiera tuvo tiempo de pensar que la frase podría sonar ambigua. Caitlin se quedó sin palabras. Ella ya sentía que le gustaba, pero él no había dado ningún paso hacia ella. Por eso, pensó que era solo una ilusión y trató de no pensar más en ello, para no perder la relación de amistad que habían establecido. Así, de repente, sonrió Caitlin, tratando de ocultar la incomodidad que apareció de pronto. Sí, respondió simplemente Deb. Se levantó de su asiento y se acercó más a ella. Sería tonto negar que entre nosotros no pasa nada. Eres muy importante para mí y quiero formar una familia contigo. Ambos somos adultos, personas heridas, que nos necesitamos el uno al otro. Si solo es por Kao, eso no está bien, dijo Caitlin inmediatamente. Por supuesto que no, dijo Deb, enrojeciendo. Primero que todo, quiero. Pero el hecho de que seas la madre de mi hijo es un bonito bono. En las últimas semanas, te has convertido en la persona más cercana para mí. Ella pensó profundamente. Y en verdad, así era. Se habían acercado tanto que ahora Caitlin no podía imaginar su vida sin la presencia de Deb. No pudo evitar sonreír y mirarlo con felicidad. La propuesta de Deb de estar juntos fue tan seca que cualquier otra mujer habría rechazado. Sin embargo, Caitlin sentía en él tanta honestidad y fuerza que de inmediato se sintió tranquila. Y no había duda, estaba enamorada de él. La clave era no creer en las bonitas palabras, sino en las acciones. La autoridad legal de Deb le ayudó a acelerar el proceso de divorcio, y aunque Adam intentaba aferrarse a cualquier hilo para que su esposa no lo dejara, no consiguió nada. Una vez incluso organizó un espectáculo con su madre, llamando a Caitlin para decirle que Nancy estaba al borde de la muerte y que debía ir urgente.
Afortunadamente, Caitlin se dio cuenta rápidamente de que todo eso era una mentira. Tan pronto como se divorció, casi inmediatamente se casó con Dev. No necesitaban una boda lujosa que impresionara a los demás, y justo después de casarse, se fueron con Cal a un café familiar, donde celebraron este evento solo los tres. Mirando a su esposo y a su hijo, Caitlin se dio cuenta de que su sueño se había hecho realidad. El niño con el que tanto había soñado ahora estaba con ella, la llamaba mamá, y a su lado estaba un hombre digno, en quien podían confiar.